de septiembre.
Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Inge. ¿Me escuchan? Sí, Inge, sí se escucha. Tengo un problema con el audio, ¿sí me escuchan ustedes? Sí, Inge, sí se escucha. Ahí sí. Ahí sí me escuchan. Sí. Perfecto, a ver, entonces, bueno, con ustedes, ya me... Hoy me tenían que subir el trabajo número 2, ¿ya lo hicieron? Inge, me parece que estaba con fecha de septiembre y no ha permitido subir. Trabajo 2. A ver, déjenme ver 2 segundos de eso. Listo, ya les puse ahí. Por favor. Confírmame que ya lo pueden ver. Hasta hoy al final del día. ¿Qué me dice? Sí, Inge, ya está ya. Ya, chévere. A ver, entonces cuéntenme cómo les fue en el examen. Creo que en la teoría les fue aceptablemente bien. Hay unos cuantos 10. Pues hagamos una revisión rápida para poder alcanzar con eso. Inge, Ajá. disculpe, lista. ¿Perdón? Disculpe, ya tomó lista. Ah, no, todavía no lo tomo listo. Ahí, gracias. Lo que me dices de una vez, voy a tomar listo. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicola Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, José Presente. Perdón, Gordillo, Inge, Barreno presente. Disculpe. García presente, Inge, no sé si se escucha. y a García sí. Gordillo, Presente, Inge. Carla Huelavici, Renato Guamán, Presente, Inge. Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente, Inge. Alexis López, Presente. Fausto López, Felipe Musa, Presente.
Alexis Quispe, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bichote, y Guido Zambrano. Inge, ¿me escuchó? Presente. Ya, ahí sí. Guido Zambrano no. Presente. No, sí. Ahí, perfecto. Entonces, listo, listo. Cuéntenme entonces cómo les fue en el examen. Tengo 2 segundos. Vamos a utilizar de 10 o de 30, ¿sabes? Porque tengo eso de 30, pero en la lista dice de 10. De 30, yo te mandé en la lista de precios. ¿En la última? Ya. Perdón. A ver, entonces les decía, vamos a revisar lo que son los exámenes. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Qué me dicen ustedes de líneas generales? Inge, disculpe, yo tuve un problema, pero fue porque se me cerró el EVA y le envié al correo el examen, pero fue hace rato y también le escribí. Perdón, Inge, es que se me cerró el EVA. Pero ya les dije que no quería correos y me mandan correos. No seas, Inge, por WhatsApp favor. también le mandamos. Sí. Ajá, apenas se cerró, cogí y le envié el WhatsApp porque no sabía qué hacer y usted cerró el Zoom y no sabía cómo decirle. Por favor, Inge, perdón. La última. Déjenme ver qué hago con los que... Porque me bombardearon de mensajes en WhatsApp. Y ya ni siquiera los revisé a todos. Es que era la desesperación, Inge. Bueno, veamos. Tengo que revisar ahí qué me han mandado y ver. Pero en líneas generales, ¿cómo les fue en el examen? ¿Qué me dice? Nos faltó tiempo para acabar. ¿Un comentario? ¿Qué cosa? No les escuché. En nuestro caso nos faltó tiempo por acabar. Tratamos de hacer lo máximo, pero no avanzamos a acabar. Sí estaba cortito el examen, ¿o no? No, Inge. Todo feo. O sea, A mí lo que pasa es que como estamos lejos, no se puede como que distribuir muy bien el trabajo en equipo. Entonces creo que eso también. Sí, yo también opino eso ahí. ¿Pero por qué me dicen eso? Porque no se sabe qué puede hacer uno o qué puede hacer el otro. Entonces, los dos tratan de Yo hacerlo. me imaginaría que estaban conversando por teléfono o lo que sea, ¿no? Pero era más lento para cruzarse la información porque, por ejemplo, las ecuaciones sí era medio confuso ver cómo era, porque una cosa es ver cómo está la ecuación y cómo dictaban era medio raro. Pero, ¿qué les diré? Yo creo que ya por vía de una llamada telefónica o por una llamada de WhatsApp, yo creo que se puede coordinar bien, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Cuál es su feedback de eso? Pues en mi caso es que los dos tratamos de resolver el ejercicio a la par. Y, o sea, el examen sí estaba como que para que una persona resuelva cierta parte y otra cierta parte y de ahí se complementen las dos. O sea, para mi pensar. Pero nosotros estábamos haciendo, o sea, mi compañero estaba haciendo la misma resolución que hacía yo. Entonces, para ¿Por qué? tener una comprobación, para comprobar a ver si es que estábamos haciendo bien. Entonces, Eso yo creo depende que cómo sí. se organice, Creo ¿no? que decimos que sí faltó tiempo, creo yo también así, por esa parte. Porque en esencia podían haber trabajado como 2 ejercicios separados, ¿sí o no? Sí. Teníamos la parte de sacar el tiempo de vaciado, que no era tan difícil, ¿no?
Y de ahí les terminé preguntando a ustedes, a ver. Después les pregunté volúmenes de regulación, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? En la parte práctica, ¿no, Inge? En la parte práctica, ¿qué les pregunté a ustedes? Porque como he estado Creo haciendo que era eso. el tiempo de regulación, pero por tabla y por ecuaciones, y No, también encima eran les las pérdidas. pregunté, eso estaba un El de regalo. vaciar. Eso estaba un regalito, entonces ni para que se me queje. Estaba largo, Inge. Volúmenes de No nos regulación. quejamos, sí, solo decimos que está largo. Porque estoy viendo ahorita y solo tenían que hacer los dos métodos de ecuaciones y cuadro de análisis, que en esencia hasta les servía para comparar y podían ir trabajando juntos, como me dicen, pero cada uno por su lado. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? O sea, yo creo que lo más difícil fue lo de la generación de las ecuaciones, Inge. Ahí creo que nos demoramos más y nos falta tiempo, creo. Ujú, pero podíamos ir comprobando con el cuadro de análisis, entonces aún así más fácil. Yo pensé que ustedes les había puesto volumen de regulación, entonces aún así es mucho más fácil. Entonces ahí sí creo que no se me pueden quejar del tiempo. Así que veamos, todavía no he visto ningún examen, pero en la teoría les fue más o menos, no sé, hay bastante gente con muy buenas notas y bastante gente con notas más o menos. Entonces sería de revisar bien. Inclusive hay como 5 o 6 personas que sacaron 10 sobre 10 de la teoría, que es algo interesante, ¿no? A ver, entonces hagamos rápido una revisión de la teoría. La primera pregunta, ¿cuál no es uno de los requerimientos que debemos conocer para poder determinar el tiempo de vaciado en un embalse? Tenían como opción la ecuación del balance de caudales, caudal de descarga menos caudal del embalse es igual a caudal de aporte, que sí es, ¿no es cierto? Simplemente está el caudal del embalse pasado al lado izquierdo de la ecuación. La relación del caudal de descarga en función de la altura desde el eje de descarga Z, obviamente eso sí es. La relación entre el área del espejo de agua y la altura Z, también. Y la última, la ecuación del balance de caudales, ¿sí? Pero estaba con el caudal de aporte con signo negativo, entonces esa era la ecuación correcta. Esa pregunta yo creo que estaba bastante simple. La segunda dice, si en la determinación del tiempo de vaciado de un reservorio que cuenta con un conducto de descarga de longitud, diámetro y material conocidos, se coloca una válvula al final del conducto, siendo esto un caso 1, ¿cuál será la relación entre el caudal de descarga con la válvula cerrada un 55% y con la válvula abierta un 35%? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería mayor? ¿Los dos serían iguales o no se puede determinar la relación? La del caso 1 tendría un caudal mayor. El caso 1 tendría un caudal mayor. ¿Por qué? Porque la válvula está abierta a un 45%, ¿no es cierto? Mientras más abierta está la válvula de descarga, tenemos una mayor sección de lo que es el área de descarga, ¿no es cierto? Y el área de descarga se encuentra en la parte baja de la ecuación, ¿sí? Pero como un dividendo. Entonces iría en la parte alta y por ende, mientras más área de descarga, más caudal de descarga. La tercera nos dice algo similar, ¿no es cierto? Tenemos un tiempo de vaciado con un conducto de descarga de longitud, diámetro y material conocidos. Se coloca una válvula al final del conducto y en esencia nos dice cuál será la relación entre el caudal de aporte con la válvula cerrada un 35% y con la válvula abierta un 75% para el mismo nivel de agua en ella. ¿Qué me dicen ustedes? Que no habría relación. No se puede determinar la relación porque en ese caso nos está hablando del caudal
de aporte y la descarga nos sirve para el caudal de descarga. Entonces, era ahí la respuesta correcta, no se puede determinar relación. Ajá. Ahí ya tenía una duda, porque o sea, el caudal de descarga no sería igual porque no tiene nada que ver con el aporte. Ahí yo le puse como que es igual, el caudal de descarga es igual, porque, o sea, yo tenía pensado porque no tiene nada que ver con el aporte. Es Pero que la la respuesta es pregunta correcta. es, ¿cuál es la relación entre el caudal de aporte Q1 y el caudal de aporte Q2? Entonces, si es que nos hablara del caudal de aporte, ¿sí? Ahí tenemos una relación que no se puede determinar, porque no tenemos datos suficientes. ¿Sí me siguen? Ya, bueno, No gracias. sabes qué está pasando con el caudal de aporte, simplemente tienes datos para la descarga. Pero para tener datos certeros del caudal de aporte tendrías que tener un conocimiento de cómo está funcionando el caudal de aporte en el río. ¿Sí? Entonces esa era la parte que había que analizar. Sí, sí, gracias. Pregunta 4 nos dice, en la determinación del tiempo de vaciado, lo mismo, ¿no es cierto? Conocemos longitud, diámetro y material. Se decide cambiar el material del conducto por un material con menor coeficiente de Manning. ¿Qué significa menor coeficiente de Manning? Mayor rugosidad. Menor coeficiente de Manning significa menor rugosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si le cambio por un coeficiente de menor rugosidad? Hay menos pérdidas. Tenemos menos pérdidas, perfecto. ¿Cómo se refleja eso en los caudales de descarga? Más caudal. Más caudal. Menos pérdidas, más caudal, perfecto. Entonces, en el caso 1 tenemos menor caudal que en el caso 2. ¿Sí está claro? Sí. La quinta pregunta nos dice, el caudal equivalente de una central hidroeléctrica es un caudal teórico constante durante un periodo de tiempo T analizado que tiene el mismo comportamiento energético que la sumatoria de los caudales reales variables turbinados durante el mismo periodo. Esa era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Porque la segunda nos dice un caudal teórico constante durante el periodo de un año analizado. No necesariamente va a ser un año, entonces descartada. Un caudal teórico constante durante el periodo de tiempo que se requiera, en el cual se maneja una generación de energía firme. Entonces nos habla de energía firme. ¿Qué pasa con la energía firme? Es la energía constante, entonces no tiene mucha lógica, entonces descartada. Y la última es el caudal real que ingresa a las turbinas de la central y nos sirve como referencia para la generación de evaluaciones de producción hidroeléctrica. En esencia, no es el caudal real, ¿no es cierto? Hablamos de un caudal teórico, entonces descartada esa opción. ¿Sí está clara esa pregunta? ¿Qué me dice? ¿Nadie tiene dudas de eso? Ya. La sexta nos dice, el concepto de caudal del embalse se refiere a, y este era un regalito porque ya la vieron bastantes veces, el total del caudal que se descarga en el sistema en un periodo de tiempo de vaciado, ¿no es cierto? Hablamos del caudal del embalse, entonces no puede ser esa respuesta. ¿Por qué? Porque dice el total del caudal que se descarga. Entonces, si nosotros tenemos el total de caudal que se descarga, es el caudal de descarga. La segunda, la relación de caudales en el sistema, no, porque ese es el equilibrio de caudales. La tercera, el caudal que se produce al vaciarse el volumen interno del reservorio. Esa es la correcta porque nos habla del volumen interno de agua en el reservorio. Y la última es incorrecta porque dice la relación entre el caudal de aporte y el caudal de descarga. ¿Sí? La 7 nos dice, ¿cuál es la condición necesaria para determinar volúmenes de regulación en un embalse? Esa también era un regalito. Nos dice, el volumen de aporte acumulado es igual al volumen de consumo acumulado al final del periodo de regulación. Sí, esa es la condición necesaria, porque vamos de volúmenes de aporte acumulado. De ahí nos dice, se debe cumplir la ecuación de balance de caudales, ¿no es cierto? El balance de caudales nos sirve para tiempo de vaciado, más no para volúmenes de regulación.
La siguiente, el caudal de aporte acumulado es igual al caudal de consumo acumulado al final del periodo de regulación. Nos habla de caudales y a nosotros nos interesa que los volúmenes acumulados sean iguales. Y la última, el 100% del volumen del envase acumulado es igual al 100% del volumen de la captación acumulado. En esencia nos habla cualquier cosa. La correcta sería la primera. Y la última nos dice, dentro del análisis de optimización en centrales hidroeléctricas no se incluye. La primera, el costo de pérdidas de energía no generada. La segunda, los costos de potencia no instalada. La tercera, los costos indirectos de operación y mantenimiento. Y la cuarta, los costos indirectos financieros. En este caso, nos habla de costos de pérdidas de energía no generada. Esa es una respuesta correcta, porque es una respuesta certera, más bien dicho, porque sí depende de la optimización de los costos de pérdidas de energía no generada. Los costos de potencia no instalada, lo mismo. Y de ahí nos habla de costos indirectos, los financieros, por un lado, que son reales, y por otro lado de operación y mantenimiento, en donde los costos de operación y mantenimiento no son indirectos, ¿sí? Son costos específicos que se los maneja aparte. Entonces esa era la respuesta correcta. Entonces, si ven, yo les diría, tal vez de las 8, 2 o 3 preguntas estaban difíciles, y el resto estaban bastante simples. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice? Tal cual. ¿Pero les pareció fácil o difícil? Más o menos. Bueno, sería de ver después. Y en la práctica, en esencia les puse el ejercicio que está aquí, que es bastante simple, en donde ¿cuántas ecuaciones tenían que generar? Dos, ¿no es cierto? Una para la primera sección, que es la sección que llega hasta acá, ¿no es cierto? Toda esta sección de acá. Y la segunda ecuación para esta sección de acá, ¿no es cierto? ¿Qué forma tenía el área versus Z? ¿Qué me dicen? No se lo escuchó, Inge, ¿puedes repetir? ¿Qué forma tendría el área respecto a Z? Rectangular. Un rectángulo, ¿no es cierto? Donde aquí tenemos el ejemplo, por eso les dibujé así, ¿no es cierto? Donde tienen un L por un B. De donde, si a este le llamamos L y a este le llamamos B, L se va a mantener constante, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí. Entonces, en esencia lo que tenían que encontrar ustedes es cómo varía el ancho en función de Z. ¿Qué encontraron ahí? Inge, eso ya me compliqué porque la descarga no está en el nivel 0, sino está más arriba, entonces ahí me hice un poco de bolas. Perfecto, pero eso trabajamos en el ejercicio en clase, ¿sí o no? Yo les hice, les cambié lo que estaba en 0 para que no me digan que no, que era trampa o lo que sea. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La descarga está en este nivel, que era el 2.5. En esencia, yo les pedí, esta era la parte interesante, que ustedes definan un caudal de aporte, ¿sí? Pero si ya sacaban la ecuación de caudal de descarga en función de Z, ustedes podían tener una idea de cuál sería el caudal de descarga, por ejemplo, cuando el nivel sea, si este es 2.5, cuando el nivel sea 10, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el caudal de descarga? Y en función de eso, definir un caudal de aporte. ¿Cuál es la razón de esto? Para que
evitemos copias y evitemos ese tipo de situaciones. Entonces, en esencia, quería que ustedes definan el caudal de aporte para ir generando ese análisis y determinen ustedes hasta dónde llegaría el tiempo de vaciado con su caudal de aporte. Que inclusive ustedes podían definir el caudal de aporte en función del punto donde se genera la estabilidad del nivel de agua. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Sí estaba clara esa parte? ¿Sí? Entonces, en esencia, si ustedes analizaban bien las cosas, podían haber asumido que en este punto de quiebre de aquí, ¿no es cierto? Que si es que este es el nivel 1.5, D era 30 y... ¿Cuánto era? 33.5. Entonces, D sobre 4 era igual a 8.375. Entonces, que eso significa que entre esta sección de aquí, ¿sí? Y el punto de descarga debería haber ¿cuánto? 8.375 menos 2.5, que nos da 5.875. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces ustedes podían sacar cuál es el caudal de descarga cuando el nivel, cuando Z es igual a 5.875, y con ese caudal de descarga decir caudal de aporte es igual a a este caudal de acá. Podríamos llamarle Q1, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el nivel se va a estabilizar cuando lleguemos a esta sección de acá. Y solo tenían que sacar una ecuación de vaciado para la parte de arriba. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Entonces, si hacen un análisis coherente, ustedes podrían haber simplificado el trabajo a la mitad. ¿Qué me dice? Dije, pero no era necesario poner el caudal de aporte igual al de descarga a ese nivel, ¿no es cierto? No, no era necesario, pero era una forma que ustedes podían utilizar para hacer menos trabajo. Entonces eso quiero que ustedes analicen. Si ustedes hacen las cosas como que con un buen análisis, pueden reducir bastante el trabajo que tengan que hacer. ¿Sí está claro? Sí, que pero, o sea, yo decía, si es que no analizaba la parte de abajo también, tal vez podía tener menos nota o así, pero solo analizar la de arriba. No, pero por eso les digo, es criterio. Por eso uno de los puntos que yo más doy importancia es que ustedes respalden y detallen todo lo que hacen. Si ustedes me ponen ahí un comentario así como lo que les digo, yo quiero que el nivel se estabilice en el cambio de sección que se genera acá abajo y por ende he definido mi caudal de aporte igual al caudal de descarga en ese punto. Entonces solo necesitaría analizar la sección superior. Tienen toda la nota porque me están demostrando que ustedes han hecho el análisis suficiente como para que su respuesta sea correcta. Sí, pero si alguien me dice, no, el nivel se estabiliza en el nivel donde está la toma y yo calculo las dos ecuaciones y listo, no tiene mucho análisis, ¿no es cierto? Entonces habría que ver en función de cuál es el caudal de aporte que ustedes definieron. Entonces eso es lo que yo quiero que lleguen ustedes, a generar análisis un poquito más complejos en donde realmente se puedan definir situaciones ingenieriles, como que qué están haciendo y por qué, más que no se vuelvan calculadores. Porque eso es lo importante, que ustedes definan qué hacer y por qué lo están haciendo. Entonces eso es lo que yo quiero que nosotros lleguemos. Y por otro lado, en el cuadro de análisis, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué valores de Z teníamos que tener en cuenta?
El nivel máximo probablemente. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el nivel máximo? 12.5. El 12.5 que les ponía ahí como dato, ¿no es cierto? Entonces el nivel máximo de llenado era 10 metros por encima del nivel de descarga, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen o no? Entonces vimos que nosotros aquí teníamos hasta este punto 5 metros y pico. 5.3 me parece. Entonces 10 y 5.3 significa que ustedes que tenían que analizar este tramito de aquí. Y probablemente una parte de acá abajo dependiendo de cuál era su caudal de aporte. Entonces, ¿qué niveles necesitábamos? El nivel máximo sería un Z1. Y de aquí, ¿cada cuánto hubieran utilizado ustedes los valores de Z? Ese es el análisis que yo quería ver. ¿Qué me dice? Estaría bien si se le tomara dos valores o tres. Yo les diría por lo menos 3 puntos intermedios, ¿no es cierto? Para que se genere una buena forma de la figura. Y finalmente el último punto, que sería el punto en donde el caudal de aporte era igual al caudal de descarga, que ese es el análisis que tendrían que ustedes que hacer. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen, sí o no? Listo, entonces, en esencia el examen era bastante fácil, creo yo. Por eso no me digan que les faltó tiempo, porque cada uno hacía una parte, entre los dos calculaban los datos de conducto, cuál es el coeficiente de pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me dice? No creo que estuvo muy difícil. Espero que les haya ido bien. Me dicen el tiempo. Pero en esencia, las pérdidas les podrá haber tomado unos 10 minutos entre dos. Y de ahí tienen que determinar, sería la parte del área en función de Z, que yo creo que no estaba tan compleja. En esencia es el mismo análisis que vimos en la tutoría. Y después definir un caudal de aporte, que por último sacaban el caudal de descarga y en función de eso podían haber seleccionado cualquier caudal de aporte. Pero lo lógico sería que hubieran tomado en cuenta el caudal de descarga, ¿no? Hasta ahí entonces, ¿dudas? No, Inge. Bueno, en notas, veamos cómo les va. La verdad, realmente creo que estamos bastante aceptablemente, aunque sí quisiera que mejoren algunas cosas y que busquen las tutorías, porque sí hay varias personas que están bajas de nota, entonces sí sería importante generar lo que son las tutorías. Bueno, en cuanto al trabajo, ¿cómo les fue con el trabajo? ¿Qué encontraron acerca de estabilidad? ¿Qué me dice? ¿Qué datos encontraron respecto a estabilidad de empresas? La estabilidad depende de varios criterios o sea,
O sea, por ejemplo, una presa debe estar diseñada para el oleaje que pueda haber, para, para cierto movimiento sísmico, entre otras variables. Ya, perfecto. ¿Cuáles son las causales de fallas de estabilidad en presas? ¿Qué me dicen? A ver. El empuje hidrostático del agua sería una causa. El empuje hidrostático es una fuerza que afecta la estabilidad, más no una causa de desestabilización. ¿Cuáles serían las causas de desestabilización? La falla de los cimientos. ¿La falla de qué? Los cimientos de la presa. ¿En qué sentido podrían fallar los cimientos? ¿Qué sería? Estaba leyendo que cuando el hormigón no se lo hace impermeable, de la presión de... O sea, la presión del agua se infiltra dentro del cemento y lo quiebra desde adentro. Exacto, sí, se conoce como la subpresión o la presión de poro que se genera debido al agua que se infiltra bajo la cimentación, sí, genera un agrietamiento y esos agrietamientos debilitan la estructura, generan una presión interna y por eso se les conoce como esfuerzos internos del agua en la estructura. Pero realmente sería difícil que eso genere una desestabilización ya propiamente dicho de la estructura. Entonces, es importante que entendamos que las causas de falla es qué es lo que podría pasar para que se desestabilice la estructura. Y me decían, sí, la presión hidrostática del agua, perfecto. ¿Cómo podría eso afectar a la estructura? ¿Qué pasa si es muy grande? Podría desplazar a la estructura. Provocar deslizamientos y volcamientos. Exacto, el deslizamiento es una de las principales causales de falla de una estructura tipo presa. Entonces, una desestabilización debido al desplazamiento por fuerzas laterales muy grandes es una causal de falla. Y su otro compañero mencionaba volcamiento, que también, perfecto, el volcamiento es otro de los causales de falla por estabilidad de una estructura. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Que el volcamiento genera un momento muy fuerte respecto, normalmente, a una zona ubicada en el talón de nuestra estructura. Existe otras clases de falla, por ejemplo, si cuando los esfuerzos son muy grandes y el material no resiste, ahí sí podríamos hablar de un esfuerzo de rotura, como por ejemplo los esfuerzos son muy grandes para el hormigón o los esfuerzos son muy grandes para la capacidad portante del suelo. Entonces, es un causal de falla, aunque muy difícil que se genere, porque normalmente en una presa nosotros tenemos una calidad de materiales bastante adecuada. Entonces, no suele ser el causal típico de falla. Y finalmente existe otro tipo de falla que se conoce como tubificación o erosión, en la cual se genera un vacío interno. ¿Por qué se podría generar un vacío interno bajo la estructura? ¿Qué me dice? El agua podría disolver el material del que está compuesto la presa o erosionarle. Se erosiona el suelo bajo la presa. ¿Por qué se erosionaría el suelo bajo la presa? Porque el agua se infiltra por debajo también, no solo por los poros, sino que también por las líneas de flujo que van desde donde está el agua hasta el otro lado de la presa. Exacto, se generan unas líneas de infiltración, se genera el flujo de aguas subterráneas y ese flujo podría generar un lavado de finos y ese lavado de finos puede generar la tubificación o erosión. Muchas veces algunos autores no consideran esta como una falla
de estabilidad, ¿sí? Pero de acuerdo a mi criterio, sí es una falla de estabilidad porque es una falla que atenta a la mayoría de estructuras que tienen contacto con agua. Y yo les pongo como ejemplo, estábamos generando un análisis acerca de un centro de convenciones ubicado en Selva Alegre, por el Valle de los Chillos, en donde está el río Santa Clara en los alrededores de esta edificación. Y lo que sucedió es que se generó una inundación y esta inundación generó un lavado de finos y el efecto de este lavado de finos terminó generando tubificación y ahora toda la estructura se está hundiendo. Entonces ha llegado a un punto de los hundimientos que se han roto todas las ventanas, se han roto puertas, ya no se pueden abrir la mayoría de puertas y en esencia, como vemos, es una falla de estabilidad. Así que yo les diría, sí vale la pena considerar la falla de tubificación como un problema de estabilidad. Entonces, ¿sí está claro eso? ¿Qué me dice? Sí. Entonces, bueno, haciendo como un preámbulo, por eso también les mandé el trabajo. Como les decía, es importante saber por qué puede fallar una presa, pero también eso es más materia estructural. Y ustedes ese tipo ese tipo de análisis lo tendrían que hacer ustedes desde un punto de vista estructural, ¿no es cierto? Entonces, lo más lógico es que ustedes analicen eso cuando ya tengan las bases de cimentaciones, por ejemplo. Entonces, en cimentaciones ustedes ya van a ver cómo se genera el volcamiento en muros, cómo afecta la fuerza de la tierra y la fuerza del agua a la estructura. Entonces, esos conocimientos tienen que verlos más a profundidad. Entonces, yo por eso lo que es estabilidad no le puedo llevar mucho más allá. Entonces, por ejemplo, otro concepto que lo ven en cimentaciones es que la carga resultante debería estar en el tercio medio de la estructura. Eso es importantísimo en el diseño de plintos y hay una ecuación para demostrar eso, pero no puedo llegar hasta allá porque, como les digo, es materia de cimentaciones y para eso tendrán que haber visto análisis estructural y hacer el análisis correspondiente. Entonces, lo que yo quiero ahí es un poco que ustedes vean por qué puede fallar una estructura, por qué puede fallar una presa, ¿sí? Y dejarlo como un componente introductorio en función de lo que es el análisis de las fuerzas y el análisis de las causales de desestabilización. Entonces, ¿sí está claro cuál sería nuestro alcance en ese punto? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Yo mañana esperaría ver todo lo que es vertederos controlados y estabilidad de empresas. Y en función de eso, les diría que en cuanto a la materia estamos bastante bien con el cronograma, pero sí quisiera que ustedes se motiven y busquen más tutorías. Al final, yo creería que la tutoría que hicimos acerca de tiempo de vaciado sí nos sirvió para el examen, porque en esencia les debió haber aclarado varias situaciones. Entonces es importante que ustedes manejen ese análisis. Entonces, no voy a seguir avanzando con vertederos controlados por cuestiones de tiempo, pero ¿hay alguna duda acerca de lo que hemos conversado? Bueno, entonces espero que se motiven y busquen más tutorías. ¿Y cuándo podemos ver las notas de los exámenes? Tendría que calificar, esperaría hasta el martes o miércoles. Ya dije, gracias. Perfecto, entonces si no hay más dudas podemos quedar hasta ahí. Nos vemos mañana. Pues dije, hasta luego. Hasta luego.